El Evangelio del domingo. Un encuentro con la palabra del Señor. Les habla Carlos José Romero. ¿Qué hay? Buenos días. Les saludo encantado al inicio de un nuevo ciclo litúrgico. Hoy es el primer domingo del Adviento y con él pues hay todo un proceso que comienza ahora, un proceso de espera de la llegada del Señor en esta Navidad. La Iglesia nos propone todo un camino de oración, un camino también de búsqueda en nuestro corazón de cómo o de buscar sinceramente cómo el Señor nos sigue llamando a cada uno, nos sigue proponiendo desde el fondo de nuestro corazón qué es lo que podemos hacer para preparar esta llegada del Señor incluso en este tiempo de pandemia. Antes de hablar del santo de hoy, quisiera hacerle algunos breves comentarios, una breve síntesis de lo que supone este tiempo de Adviento y sus principales actitudes. Yo creo, sobre todo, como he dicho, que es un tiempo de espera, un tiempo de esperanza, pero una esperanza activa. El mundo realmente, nuestro mundo necesita de Dios, aunque no sea plenamente consciente de esto. Hay un evidente desencanto, un evidente desamparo, una necesidad de valores que nos sigan dando esperanza, pero una esperanza activa, una esperanza pues llena de alegría. Esas aspiraciones son el terreno que tenemos que preparar para la buena noticia del Evangelio. Y en este aspecto, el Adviento debe ayudarnos a todos a comprender mejor nuestro propio corazón. En segundo lugar, tenemos que tener, entiendo, una actitud de vuelta a Dios. La propia esperanza nuestra experiencia de cierta frustración, de contingencia, de eterna, podemos decir, ambigüedad, de pérdida de nuestra libertad exterior e interior ante estas situaciones que nos encontramos, nos suscitan fundamentalmente una gran sed de Dios. Tendríamos que darnos cuenta de que la historia nos da constantes pruebas de que ser infiel a Dios nos destruye de alguna manera, mientras que siendo fiel a Él se suscita en nosotros la creación de una verdadera y nueva historia. El Adviento tendría que ayudarnos a conocer mejor a Dios y a su amor al mundo. En tercer lugar, habría una actitud de conversión. Con la llegada de Cristo en esta Navidad, nuevamente, el reino se hace cada vez más cercano dentro de nosotros. Es esa voz de Juan el Bautista que nos invita a preparar el camino del Señor. El Adviento nos debe enseñar a hacernos presente en la historia de la salvación, en todos los ambientes, en todas las personas. Entender al amor como salida de nosotros mismos y también de solidaridad con los que sufren. En cuarto lugar, podríamos hablar de que el Adviento nos indica
que Jesús realmente es el Mesías y el liberador del hombre entero, el que va a luchar contra todo el mal que existe, contra el pecado, contra la muerte definitiva, y que lo va a vencer por el camino del amor. Un camino que no termina en la cruz, pero que es necesario pasar por ella. Y por último, la alegría, el mensaje de alegría, porque el reino del Señor no es solamente algo exterior, que lo será en la parusía que esperamos y de la que nos va a hablar el Evangelio de hoy, sino que es también interior y profundo. La venida de Jesús constituye el anuncio de que realmente las cosas pueden y deben cambiar y tenemos que estar preparados para ello. Bien, hoy la Iglesia celebra, entre otros muchos santos y beatos, a San Saturnino de Tolosa. Fue obispo de esta ciudad y era un cristiano cuyos orígenes parecen situarlo en el norte de África, una región y una zona en donde las comunidades cristianas pues tenían una vida muy activa y misionera. Fue un ejemplo para todos los de esta ciudad desde que llegó, y por esa razón pues lo constituyeron obispo y dio pruebas de santidad en todas las dimensiones de su vida y de su ministerio. La persecución romana pues lo va a obligar a mantenerse firme frente a algo que la autoridad les pedía a los cristianos y especialmente a él como cabeza de la comunidad, y era que ofreciera sacrificio a Júpiter, sacrificio de un toro en todo lo alto del Capitolio de la ciudad. Él se negó de manera vehemente y por esa razón lo ataron al propio animal que se negó a sacrificar y soltaron al toro, que bajó por las escaleras del Capitolio llevando al propio Saturnino, que lógicamente murió absolutamente destrozado. Este ejemplo realmente nos hace ver esta necesidad y esta esperanza frente a lo que parece pues un auténtico una auténtica tristeza, una auténtica violencia insensata, la pérdida de una persona tan valiosa, ¿no? Para el Señor, este santo sigue viviendo, y como de hecho fue y siguió viviendo de una manera muy viva, muy activa en la comunidad de Tolosa. El Evangelio de hoy, lógicamente, ya comenzamos con San Marcos, capítulo 13, versículo 33 al 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: velad». La parábola del portero y de los criados es esa parábola, o una de las parábolas escatológicas, como la que vimos el domingo pasado. En este caso aparecen los personajes de los criados y el portero.
¿quiénes son hoy en día estos criados y estos porteros? Pues los exégetas afirman que somos todos y cada uno de los que formamos la comunidad cristiana. Todos tenemos una tarea. El Señor, al crearnos, nos crea con un fin, con un propósito, con un proyecto de vida ilusionante, que nos haga felices. Y esto tendríamos que tenerlo ciertamente más en consideración, darnos cuenta, porque esta es la tarea que el Señor nos manda, no solamente para nuestra felicidad, sino para la felicidad de todos. El Evangelio fundamentalmente es esto. Pero al mismo tiempo de que cada uno tenemos una tarea en nuestra vida, pero también en el crecimiento de la comunidad cristiana, también somos los porteros, que tenemos que estar siempre en una actitud activa de vigilancia. Es esa esperanza que a veces olvidamos, dejándonos vencer por el desánimo. Es también el estar pendiente de que, no solamente de que el Señor venga y de que cada uno estemos en la tarea a la que estamos encomendados, sino también velar y estar atento a aquellas personas que quieran entrar en nuestra comunidad, puesto que la invitación es a todos, no solamente a los cristianos. Los cristianos ciertamente estamos comprometidos en el reino, pero al mismo tiempo tenemos la misión de llegar a todas las personas, que todas conozcan la gran esperanza de salvación que constituye Cristo. Por esa razón, el Evangelio de hoy es una llamada universal para que, superando las dificultades en las que nos encontramos, seamos una luz y un signo de esperanza. El cuento de hoy va sobre este mismo tema. En la aldea de una montaña había una fuente conocida por todos como la fuente de la esperanza. Todo aquello que estaba deprimido o desanimado por alguna dificultad, pues bastaba con que bebiera un poco de aquella agua para llenarse de esperanza y tener fuerza para superar esa dificultad, por imposible que pareciera. Esto hacía que los habitantes de aquella región estuvieran siempre alegres a pesar de los problemas. Pero un día la fuente se secó y ya no pudieron beber. Esto fue catastrófico. El desánimo y la desesperanza se apoderó de todos. Dejaron de estar alegres y se volvieron terriblemente pesimistas. Solo hubo un niño que no perdía la esperanza. Todas las mañanas acudía a la fuente esperando que volviera a caer el agua. Y allí se pasaba el día entero. Los que lo veían le decían que se marchara porque estaba perdiendo el tiempo. La fuente se había secado para siempre. Pero él no les hacía caso. Todos los días, semana tras semana, no dejó de ir. Algunos hasta se metían con él y le tomaban el pelo. Era imposible que saliera agua porque el manantial de donde se alimentaba la fuente estaba cegado por la tierra. Una mañana de tantas, cuando todo parecía perdido, el niño vio con sorpresa que de la fuente iba a caer una gota de agua. Era la última gota de esperanza que quedaba. A toda prisa puso su mano para recogerla y se fue entusiasmado a enseñársela a todos. Pero nadie le hizo caso. Aquello era una gota insignificante que no valía ya para nada. Le dijeron que la tirara donde quisiera porque ya no había nada que hacer.
La esperanza estaba perdida, sin remedio. El pobre niño se marchó muy triste y desanimado. Así que fue al pozo de donde bebían todos y tiró allí su gota de agua. Sin embargo, aquella gota tenía la esperanza tan concentrada en su interior que cuando se mezcló con el agua del pozo hizo que todo él se contagiara de esperanza. Al día siguiente, cuando bebieron todos de aquel agua, quedaron nuevamente llenos de esta esperanza. Cuando se enteraron de que había sido por la gota de agua que aquel niño había echado, fueron a darle las gracias porque fue el único que continuó esperando contra toda esperanza. Y desde entonces aquel pozo fue conocido por todos como el pozo de la esperanza. Bien, pues esto es todo por hoy. Espero que todo esto nos ayude a vivir en plenitud el tiempo de Adviento.